Gracias, Mariano. Ahí ya estoy aquí.
Bueno, buenas noches, Ailén, Nicolás, Federico y todos los presentes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? Muy bien. Semana, Frío. semana larga. Con ganas de Sí. afrontar este nuevo día de cursada de público. Nuevo día recién a las 20 horas. ¿Es la primera clase o ya hubieron otras? Ya abrieron como 3. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer esto un poco más amena y relajada porque es la última parte que vamos a tener. Es la última que van a tener conmigo en el cuatrimestre y después empieza Romina. Lo cual, obviamente, Lo vamos a extrañar, doctor. ya lo sé, yo también. Los voy a extrañar a todos los presentes y también a nuestra querida Lina, que tampoco está presente, pero bueno, le vamos a enviar un saludo y espero que dejen como regalo y como souvenir un excelente trabajo número 4, que hoy lo vamos a repasar y que estoy seguro que lo van a poder completar con éxito. Así que hoy vamos a ver... Perdón. Sí, por favor. Está el cronograma de la segunda parte y la verdad es que no fue muy claro. Y el plazo de entrega del trabajo 4, ¿cuál sería? Porque aparece como 12 de mayo. Ajá, eso la clase pasada lo Yo no conversamos, justamente porque si bien el cronograma pautaba la entrega para este sábado, y digamos, para no ser tan terminales y darles un periodo más prolongado de tiempo, teniendo en cuenta que la última clase es hoy y que el sábado tendrían que entregar el problema, entonces directamente lo extendí una semana. Digamos, va a ser el 12 de mayo, lo cual van a tener, perdón, el 12 de, figura de mayo. Claro, Claro, por no, eso bueno, yo. perdón, de junio. No, acá lo puse mal en el problema yo. El otro día que lo hice durante la clase, a ver si ahora lo puedo modificar. No, es el 12 de junio, sí, ahí Listo. ya lo voy a corregir. Activar edición, problema 4, editar. A ver si esto se puede corregir por acá. Bueno, después lo hago, total, también hay algún material que les quería cargar. Y hoy la idea era repasar un poco cómo funciona la arquitectura financiera internacional y cuál es la incidencia en la materia. Ustedes, en la primera parte, supongo que vieron cuando trataron el tema de inmunidad de jurisdicción, inmunidades de los estados, etcétera, y la distinción entre actos de gestión, actos de imperio, el famoso caso de la fragata Libertad. ¿No es así? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? El caso de la fragata, un caso emblemático sobre Esto de que reestructuración había de... sido embargada en su momento. Claro, va por ahí, va por ahí. El caso de la fragata. ¿Qué pasó con la fragata? La Argentina había emitido deuda soberana en la cual, en los prospectos de deuda, ¿sí?, que son las cláusulas contractuales que van añadidas a esa deuda, se había prorrogado la jurisdicción en favor de la Corte del Distrito de Nueva York, que ustedes habrán oído hablar del famoso juez Griesa, ¿no? El juez Griesa fue el que entendía en estos asuntos. Y en función de ello, uno de los fondos holdouts, denominados también fondos buitre, decidió accionar contra la Argentina en la Corte de Nueva York, y como la Argentina estaba atravesando un momento en donde directamente había anunciado que no iba a pagar en esos términos, porque justamente se discutía una de las cláusulas, que era la famosa cláusula de acción colectiva, para poder iniciar la acción justamente o la reestructuración de la deuda en sí, eh, con una mayoría del 75% de los acreedores. El resto de los acreedores, por más de que no lo hubiesen aceptado, es decir, el 25% restante, iban a quedar sometidos a esa aceptación del 75% que sí había aceptado los términos de la reestructuración de la deuda del año 2005.
Finalmente esa reestructuración tuvo el 92% de aprobación, se emitieron 3 bonos para ello y se acordaron diferentes cláusulas de pago. Los bonos eran los bonos par, quasi par y discount, y se acordaron también diferentes cláusulas de pago en función del crecimiento del PBI, bueno, todas cuestiones que son muy interesantes, pero que exceden quizá esta materia. Y los holdouts, los fondos buitre, adquirieron esos bonos a un precio muy bajo cuando la deuda no había sido reestructurada y no decidieron adherirse a ese 92% que sí había aceptado la reestructuración en el año 2005. Entonces, claro, compraron los bonos a un valor presente muy bajo y esperaron, concretamente, 8 años, litigaron desde el año 2005 hasta el año 2013, fines del año 2013, esperando que la Argentina abone esas acreencias, ¿no? Esas deudas que tenía el Estado argentino, y que según la interpretación de esta cláusula de acción colectiva y de lo que se conoce como cláusula pari passu, no sé si ustedes habrán oído hablar de lo que es la cláusula pari passu, que significa que cuando un Estado decide reestructurar su deuda soberana, todos los acreedores deben someterse a un trato equitativo, es decir, no pueden cobrar unos por encima de otro o en mejores condiciones de otro, el capital, los intereses, el plazo, etc. Si es así, se estaría violentando la famosa cláusula de pari passu, que es en definitiva lo que tenía que interpretar el juez Griesa. Y el juez Griesa justamente falló en contra de la Argentina, y adoptando un posicionamiento de la cláusula pari passu bastante particular. Esto independientemente de las connotaciones políticas, ¿no? Porque en sí la emisión de deuda soberana trata de una cuestión pura y exclusivamente vinculada a la necesidad de financiar crisis de balanza de pagos, ¿no? Entonces, nuestro Estado, que había emitido esos bonos y que se había sometido a la jurisdicción del Distrito de Nueva York, finalmente tuvo que abonar, o sea, le pagó, los holdouts obtuvieron un 1600% de ganancia cuando se les decide pagar en marzo del año 2015. Lo vota el Congreso de la Nación y se les paga a los holdouts, obviamente acatando el fallo o bajo un acuerdo en base al fallo del juez Griesa. Lo que había hecho el fondo de inversión NML en el caso de la Fragata Libertad fue justamente, inició diferentes acciones, ¿no? O sea, primero inició una acción que se conoce en Estados Unidos como una suerte de habeas data para conocer si la Argentina tenía bienes susceptibles de ser enajenados forzosamente en los Estados Unidos, y intentaron incluso hacer lo mismo con el Tango 01, no pudieron. Lo cierto es que se sabía que la Fragata Libertad estaba por llegar al puerto un puerto en Ghana, puerto de Dhaka en Ghana, capital de Ghana, y lo que sucedió fue que se le solicita a un juez de primera instancia en lo civil de Ghana que dicte un interdicto de no salida, que es una medida cautelar para todos los buques que ingresan a puertos y que por algún motivo fundado se les impide su salida, justamente por esta cuestión de que la Argentina estaba virtualmente en default y había incumplido los pagos de esa deuda, ¿no? Entonces, eso iba añadido además a un embargo, ¿no? Un embargo sobre la fragata que finalmente el juez de primera instancia hace al lugar, y ahí es cuando se inicia la Argentina, ¿no? Más que nada un trabajo de la Cancillería, una interpretación clara y de buena fe que implicaba la Convención de Derecho del Mar en torno a la inembargabilidad e inmunidad de ejecución absoluta que tienen los buques con pabellón de los estados y que hacen a su soberanía, ¿no? Por una cuestión de que la Fragata Libertad es justamente un buque de las Fuerzas Armadas Argentinas, de la Marina, y como tal representan la soberanía estatal y como tal es inembargable, inejecutable y por lo tanto prima el principio de inmunidad absoluta, ¿no? Y eso es finalmente lo que decide la Argentina, inicia una acción
realidad fue una medida provisoria ante el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, y le da la razón a la Argentina en torno a esa cuestión previa, y luego se arregla un tribunal arbitral para zanjar las disputas con el Estado de Ghana, porque no es que, o sea, el Tribunal de Derecho del Mar no litiga a la Argentina contra el fondo NML y, y Singer, que era el administrador de ese gran fondo de inversión, sino que litigaba contra Ghana, porque fue un juez de primera instancia de Ghana, y luego la Corte Suprema de Ghana tuvo que revertir esa medida precautoria que, como les dije, incluía un interdicto de no salida y un embargo preventivo. Bueno, entonces, todo esto, a lo que voy, y el punto, es que conlleva a una interpretación diferente del derecho internacional público a la cual nosotros estamos acostumbrados, por lo menos la forma clásica de entender a la materia, y que en la actualidad está totalmente atravesada por lo económico, ¿no? Y por esto que nosotros entendemos como la globalización, tanto en su aspecto comercial, y en este sentido es imposible prescindir sobre las normas, las reglas y los mecanismos de solución de controversias dentro del marco de la OMC, fundada en el año 1994. Desde el lado monetario, uno podría hacer alusión a lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, también con un rol más vinculado al financiamiento para el desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional con un rol que ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y esto fue de la mano con los diferentes órdenes monetarios internacionales que rigieron desde su creación en Bretton Woods en el año 1944 hasta la fecha. Y luego también tenemos todo lo vinculado, lo comercial, lo financiero, y un rol creciente de diferentes normas que hacen dentro de la arquitectura financiera internacional a las regulaciones de tipo bancario, ¿no? Las regulaciones entre las entidades bancarias privadas o públicas, y con sus diferentes códigos de buenas conductas y prácticas que, por cierto, no vamos a llegar a verlos en la materia, pero que son por demás interesantes. Existen diferentes acuerdos, convenios de Basilea, porque se celebraron allí primero en el año 73, Basilea I, Basilea II en los 90 y Basilea III hace poco, fue hace menos de una década, en torno a lo que había sido la gran crisis del 2008, ¿no? La crisis del 2008, que por cierto también llevó a una gran reforma de la conformación de las cuotas y de la representación que tienen los estados en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Pero para adentrarnos en estos dos organismos financieros internacionales, primero es necesario explicar un poco de qué se trata este tema de la arquitectura financiera internacional y cómo ello repercute directamente en las economías y en el derecho que rigen a los diferentes acuerdos, a los diferentes tratados, para algunos, que los estados firman con estas entidades, ¿no? Porque si nosotros partimos de una lectura clásica, podríamos decir, bueno, de repente, una línea de crédito que firma el Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional, con la Junta Ejecutiva del FMI, ¿sería un tratado? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es un tratado, un crédito stand-by, el que firmó Macri, por ejemplo, en el año 2017, sería un tratado? Es una organización internacional y es el Estado argentino. Pero no es entre los estados un tratado. Hay dos convenciones de Viena. La Convención de Viena del 69 es entre estados y la Convención Sí. de Viena del 86 es entre estados y organizaciones que son prácticamente iguales. O sea, cambian, digamos, algunas cuestiones justamente en torno al rol de los organismos internacionales, pero en principio son similares, ¿no? ¿Ingresaría dentro del sistema de derecho de los tratados de Viena? ¿Ustedes qué creen? Sí.
Y uno podría decir que sí, y con total naturalidad, como dice Federico, porque para el caso quien lleva adelante la conclusión, primero la negociación, la firma y la conclusión de ese tratado sería el ministro de Economía, por lo general, que ejerce sus funciones en torno a la administración nacional conferida al jefe de gabinete por el artículo 100.1 de la Constitución, y a su vez el responsable político de la administración pública de la nación es el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es quien firma, concluye, negocia, firma, concluye y ratifica los tratados en sede internacional, como impone el artículo 99, inciso 11 de nuestra Constitución. Entonces, bueno, de repente eso sería un tratado. Ahora, lo cierto es que la costumbre internacional ha llevado a que los acuerdos a los cuales los estados se someten dentro de esta línea de créditos que ofrecen las instituciones financieras internacionales o económicas internacionales, no entran dentro de la órbita del derecho de los tratados. Y esto es justamente por la diferente regulación, como una suerte de discontinuidad que tiene el derecho internacional público entre lo financiero y lo económico y la concepción clásica que tenemos en torno a las fuentes clásicas y a los sujetos clásicos del derecho internacional. Y esto en la actualidad ha mutado, ¿no? Y es importante entender por qué todo esto se tiene que estudiar y se tiene que considerar para hacer de esta materia algo más práctico. Porque si no, vamos a continuar repitiendo fallos de hace un siglo y medio, cuando hoy todas las cuestiones que hacen a las relaciones internacionales y al derecho están atravesadas por lo económico y lo comercial. Y eso es ineludible y es una necesidad. Ujú. No entendí por qué no entraría como un tratado. No entra dentro de un tratado porque cuando se firman esos acuerdos, o sea, sería un acuerdo, ¿no? Una línea de crédito que no es un Bien. contrato entre privados, pero que tampoco, ¿qué dice la Convención de Viena? Que todos aquellos tratados, propiamente dichos, o sea, en un sentido amplio, que se firmen por fuera de la Convención de Viena pueden continuar denominándose como tratados, o sea, no van a dejar de ser tratados, nada más que no los van a regir las normas de las convenciones de Viena. Es decir, en un sentido amplio sí es un tratado, es un acuerdo que nosotros, o pacto, o como lo querramos llamar, pero sigue siendo un tratado. Ahora, no entran dentro de la esfera de la Convención de Viena, o de las convenciones de Viena, porque justamente cuando se firman esos acuerdos, así se lo indica. Y esto es porque sería muy fácil para los estados, o mejor dicho, sería contrario al espíritu de los acuerdos de Bretton Woods, que esos tratados puedan ser susceptibles de ser llevados a instancias internacionales, más que nada a la Corte Internacional de Justicia, en caso de que sean incumplidos, ¿no? O sea, y eso se ha reiterado en la historia, ¿no? Muchos acuerdos que se han firmado no se han cumplido, aunque finalmente todos los estados terminan cumpliendo por una cuestión de supervivencia, pero lo cierto es que hoy eso no es judicializable, no se puede llevar a instancia internacional un incumplimiento de acuerdo con el FMI o con el Banco Mundial, porque son los mismos estados los que son parte del FMI y del Banco Mundial, porque todos los estados tienen una cuota que se representa a partir de diferentes indicadores, o sea, el 50% de la cuota responde al tamaño de la economía, el 20% al nivel de apertura económica, el 10% al nivel de reservas y el restante 20% al nivel de flujos comerciales que tenga con el resto del mundo. Entonces, en base a eso se crea un sistema de cuotas, que son cuotas partes que tienen cada uno de los estados en la conformación de estas entidades. Esto se hizo
en el año 1944 y luego se ha ido reformando, tuvo 3 o 4 reformas, el FMI en particular y el Banco Mundial también. La última fue del año 2009. Y eso lo que hizo justamente fue determinar qué porción del capital de estas entidades corresponde a cada estado, ¿no? Entonces la Argentina, por ejemplo, tuvo en un comienzo alrededor de un 4,2% y ahora tenemos un 2,2% del FMI. Cuando se decide hacer, como en una sociedad, cuando se decide ampliar el capital, se vuelven a cotejar estos indicadores que responden a cuestiones macroeconómicas y se amplía la capitalización del fondo, ¿no? Que el fondo, como ustedes saben, desde el año 2009 se ha llevado adelante la última reforma, pero que tiene una normativa de funcionamiento muy particular, porque de cada cuota se impone la capacidad de voto que tiene cada estado. Entonces el fondo funciona más o menos así. Está la Junta de Gobernadores y el fondo y el FMI funcionan igual prácticamente. No hay mayores divergencias, pues se crean en la misma conferencia internacional, que fue la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire en el año 1944, y que más allá de algunas salvedades en cuanto a nuevos organismos que se crean desde el Banco Mundial. El Banco Mundial está compuesto por 5 organismos: el BIRF, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Internacional Económica, el CIADI y el MIGA. Y el FMI también tiene diferentes suborganismos que lo componen. Por lo general, el director del FMI, por tradición, siempre es de origen europeo, y el director del Banco Mundial es de origen estadounidense. Pero en cuanto a su funcionamiento y a su sistema de votación, rigen prácticamente las mismas normas. Esto es, existe una junta de gobernadores, en donde cada estado tiene un representante, y existe una junta directiva, ¿no? Lo que ustedes habrán oído hablar siempre que se negocia una línea de créditos es que la junta directiva lo que hace es tener únicamente, en el caso del Fondo Monetario Internacional, 24 representantes. Y a veces lo que sucede es que un estado, o mejor dicho, varios estados tienen únicamente un representante y comparten un único representante, porque tienen una porción muy chiquitita del fondo. Entonces, las decisiones del día a día y el manejo y la administración del FMI, ya sea para extender líneas de crédito, ya sea a lo que hace a los informes periódicos, a los mecanismos de supervisión y de vigilancia, como se lo llaman, el artículo 4 de la Carta del Fondo, son llevadas adelante por la Junta Directiva del FMI. En cambio, las decisiones, digamos, el órgano o la asamblea constitutiva sería la Junta de Gobernadores. Pero aquí lo importante es cómo se toman esas decisiones. Y aquí rige lo que ustedes habrán oído hablar también dentro del sistema de Naciones Unidas, como el poder de veto que cuentan ciertos estados. Y el poder de veto, en el caso del Fondo Monetario Internacional, lo tienen 2 grupos de estados, o mejor dicho, un estado y una suerte de regionalismo también, que es la Unión Europea. ¿Por qué? Porque las decisiones en el FMI se toman por mayoría del 85% de las cuotas que tienen cada estado, ¿no? O sea, las decisiones para extender un préstamo requieren del 85% de aprobación de la Junta de Gobernadores. Ahora, Estados Unidos tiene el 16% de las cuotas. O sea, dentro del capital total, el 16% corresponde a Estados Unidos, 1/3 corresponde a los países de la Unión Europea, más o menos. Entonces son 2 estados que virtualmente tienen el poder de veto dentro del FMI. Y eso obviamente les da primacía en un sentido de saber a quiénes y bajo qué condiciones se les extienden líneas de crédito. Y cuando digo qué condiciones, esto también es importante, ¿no? Porque si nosotros hablamos de que
una línea de crédito, por ejemplo un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, sería una suerte de tratado que no se encuentra regido por las convenciones de Viena de derecho de los tratados, si hay condiciones que son anexas a ese tratado, es decir, cláusulas, entonces esas cláusulas, en caso de que se incumplan, pueden ser llevadas a alguna instancia internacional. Bueno, la respuesta es no. Y aquí vienen lo que nosotros conocemos como las famosas condicionalidades del FMI. Condicionalidades que en muchos casos, y por una cuestión de evolución histórica, ha excedido únicamente a lo macroeconómico. O sea, el Fondo Monetario tenía una primera misión, o varias misiones, pero les diría que dentro de ellas se encontraba, primero, proveer al crecimiento económico de los países que lo conformaban, un crecimiento económico sostenido. El segundo objetivo era evitar lo que se conocían como las devaluaciones competitivas, ¿no? O la política de empobrecer al vecino. Esto es, devaluar la moneda de manera tal que los efectos adversos sean absorbidos únicamente por el resto de los estados, y para eso imponía una serie de mecanismos de supervisión y vigilancia dentro del artículo 4 del Estatuto Constitutivo del Fondo. Y el tercer punto, que es importante para entender el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con la capacidad de asistencia para los estados que están en condiciones de subdesarrollo, ¿no? Entonces tiene también un deber en cuanto a la facilidad de líneas de créditos para proveer de préstamos y de capital a aquellos estados que necesiten flujos monetarios para mejorar sus sistemas institucionales. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Cuál era el primer punto de las misiones y objetivos que no lo escuché justo? El primero era proveer al crecimiento económico mundial, ¿no? Y de los países que componían al FMI. Países que en un principio eran 44 únicamente los estados que formaban, que eran miembros del FMI fundadores. Y hoy tenemos 182 estados miembros, ¿no? Entonces esto fue también en torno a la evolución histórica, porque en Bretton Woods, en el año 44, se reúnen las delegaciones principalmente de Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces, del lado del Reino Unido teníamos al famoso John Maynard Keynes, y del lado de los Estados Unidos fue un economista que envía el secretario del Tesoro Harry Morgenthau, que se llamaba Harry Dexter White. Un tipo que también tiene una historia de vida muy particular, porque bueno, tenía incluso orígenes en el Partido Comunista de Estados Unidos, pero la idea de Keynes cuando forma el FMI era crear un sistema de clearing internacional. Es decir, una suerte de caja de amortización mundial en donde el fondo tuviese divisas y reservas a partir de distintas divisas, de distintas monedas de todos los estados que lo iban a componer, y para evitar las devaluaciones competitivas que se habían efectuado durante la Gran Depresión del año 29, cuando un estado tuviese una crisis o un déficit abrupto en su balanza de pagos, entonces el FMI iba a salir como prestamista de última instancia a proveerle de esas divisas para estabilizar los tipos de cambio. Los tipos de cambio que, imagínense que para aquel entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el 42% de las reservas mundiales de oro las tenía el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedía? En realidad, la idea de Keynes era fijar los tipos de cambio de los estados a una moneda que funcione como una suerte de ancla nominal, es decir, de fijarla en un precio, algo parecido como funcionó con la convertibilidad de acá, ¿no? 1 a 1 dólar peso, ¿no? Convertible perfectamente dentro de ese rango, lo que se conoce como un sistema de tipo de cambio fijo. Y eso, en última instancia, lo que sucedió fue que se hizo en torno a la moneda de los Estados Unidos, al dólar. Entonces el dólar
la Reserva Federal de Estados Unidos creó un sistema de paridad de $1 equivalente a 35 onzas oro. Y los estados que se abastecieron principalmente de los créditos que les facilitó los Estados Unidos con el Plan Marshall, esos créditos se emitieron a partir de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, el resto de los estados no tenían oro, tenían bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, la Reserva Federal, tenía las reservas de oro. Entonces, no se pudo fijar un sistema de paridad entre las divisas del resto de los estados del mundo y el dólar y el oro, sino que se fijó en torno al dólar. Y esta fue la idea que primó en el 44 y en el espíritu del tratado de Bretton Woods, porque fue finalmente la forma en que rigió el sistema monetario internacional hasta el año 1971. Un dólar equivalía a 35 onzas de oro, y el resto de los estados tenían en sus reservas bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, cuando tenían que salir a sostener sus sistemas cambiarios, lo hacían a partir del dólar y de los bonos que tenían de la Reserva del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, en el año 71, el presidente, bueno, esto se debió a muchos motivos, ¿no? Principalmente a que Estados Unidos estaba, vamos a decir, llevando adelante una política fiscal absolutamente expansiva que lo llevó a incurrir en un déficit enorme. Y ese déficit enorme lo financió a partir de la expansión monetaria, o sea, y al no poder respaldar esa expansión monetaria con los dólares que estaban en la Reserva Federal, lo que hizo fue generar una inflación galopante en el dólar. Entonces, en el año 71 hubo una corrida especulativa contra el dólar. Y a la postre salió un jefe de Estado muy conocido que era Charles de Gaulle a pedirle, que era el presidente de Francia, a requerirle a la Reserva Federal de Estados Unidos que les devuelvan el oro a cambio de los bonos del Tesoro. O sea, le devolvían las reservas que tenían en bonos de Estados Unidos a cambio del oro que tenía la Reserva Federal. Y ahí es cuando se produce una corrida abrupta contra el dólar, y ahí es cuando cae el sistema de Bretton Woods, lo que se conoció como el famoso Nixon Shock, porque Nixon, que era el presidente de Estados Unidos, sale justamente a aplicar restricciones a la circulación de capitales dentro de los Estados Unidos, y esto lleva a una devaluación del dólar respecto del oro. Y eso lo que genera fue un sistema de flotación. O sea, ya no es que un dólar iba a valer 35 onzas de oro. El dólar iba a flotar libremente el precio en torno al resto de las divisas que también estaban atravesando un periodo de inflación mundial, porque en el año 73 se produce la famosa crisis del petróleo. Entonces todo esto, acompañado con, por ejemplo, la guerra de Vietnam, que produjo un déficit fiscal gigantesco para los Estados Unidos y una necesidad de expandir la masa monetaria de forma abrupta, eso lo que genera fue una fuerte devaluación del dólar y un fuerte fenómeno que se lo conoció como la estanflación, ¿no? El estancamiento económico acompañado de una inflación galopante, que dura más o menos hasta el año 82, donde finalmente se produce una reversión del ciclo. Pero todo esto que responde a cuestiones económicas, es importante entenderlo, para entender y para comprender cómo el FMI en la actualidad lleva adelante la facilitación de líneas de crédito, ¿no? Que es en última instancia lo que también está en el problema, ¿no? Y eso lo hace básicamente imponiendo condicionalidades a los estados. Ahora les voy a leer el problema y quiero que ustedes reflexionen un poco en torno a lo que hemos hablado. Problema 4. ¿Lo leyeron el problema ya o pudieron disfrutarlo?
Sinceramente, yo todavía no. Bueno, ya lo van a ver. Vamos a leer por lo menos la parte que hace al, acá, el punto 3. Quiero que ustedes vean. ¿Lo tienen ahí a mano o les comparto la pantalla? Yo lo tengo acá, bueno. Yo también. Bueno, bien, a ver. Yo ahí Eh, lo ubico en el sistema. Bueno, dice, punto 3. Diversas crisis económicas han llevado a Orcalia del Sur a sufrir una importante crisis de balanza de pagos que llevaron a la suscripción de un acuerdo para acceder a una línea de crédito stand-by con con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, bajo condicionalidad de aplicar una serie de reformas en materia institucional y política. El jefe supremo Al-Fabiar comenzó a distender la situación interna buscando acercarse a la comunidad internacional. Esto último le permitió acceder a préstamos y donaciones de la Asociación Internacional de Fomento, que es uno de los organismos que conforman el Grupo Banco Mundial, que comenzó a supervisar y aconsejar, junto con las autoridades del fondo, una política de reforma estructural. El principal accionista tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial es el Estado de Argirópolis. Háganse la idea que el Estado de Argirópolis es Estados Unidos. Este último también tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y es una de las naciones más poderosas del escenario internacional. Entonces, la consigna dice, consignas. Redacta un ensayo original y preciso sobre los nuevos conflictos en materia de ius ad bellum, lo que venimos hablando en estas 3 clases, que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Tengan en cuenta el rol de las organizaciones regionales y de los organismos económicos de Bretton Woods, que son el FMI y el Banco Mundial. Y acá justamente donde quiero que ustedes puedan vincular lo que hace al sistema de Naciones Unidas a partir del rol que cuentan ciertos estados dentro del Consejo de Seguridad, y obviamente eso le da un poder real distinto al de los otros estados, que bajo una falsa premisa de igualdad soberana, igualdad de voto en la Asamblea General, en la práctica esto no se ve reflejado porque existe el poder de veto en el Consejo de Seguridad y en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, quiero que asocien esos dos conceptos y que entiendan, por un lado, el rol desde el poder militar, concretamente, que es el ius ad bellum, o la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y el rol económico, que en este caso se ve plasmado en estos organismos económicos de Bretton Woods, ¿no? Y que tiene, o sea, mucho impacto desde lo histórico también. Nosotros, bueno, desde el fin de la Guerra Fría, estados, por ejemplo, Tanzania, Yugoslavia, Polonia, o la ex Yugoslavia, Polonia, México, estados que estaban directamente alejados o apartados del mundo capitalista, de las economías abiertas, comenzaron a formar parte de estos organismos y se les ha en cierta forma impuesto desde lo político un sistema económico y un sistema de reformas a los cuales responden a los paradigmas contemporáneos, ¿no? Entonces eso también es bajo una suerte de poder real que se ejerce dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo quiero que ustedes asocien esos dos conceptos y que el ensayo lo que haga es que ustedes pongan énfasis en estas cuestiones de las condicionalidades, de cómo se asocia con los conflictos de naturaleza interna que tienen los estados, con las guerras civiles, con la situación de regenerar un estado, con el concepto de estado fallido, con el concepto de o sea, lo que se llama la trampa de la pobreza. O sea, para salir de la pobreza muchas veces se hacen falta una serie de instituciones, de mecanismos, de sistemas que son carentes en contextos en donde la guerra
es moneda cotidiana. Y en el caso de este Estado tenemos, o sea, terrorismo, crimen organizado transnacional, guerra civil, todo esto, ¿no? Armas químicas, no sé si en un momento se menciona eso, pero también tenemos, bueno, el rol que tienen las organizaciones regionales, Matao, es ahí la organización regional que termina interviniendo en una operación de mantenimiento de paz, y las Naciones Unidas, obviamente, ¿no? Y ustedes se encuentran en la disyuntiva de que, el punto segundo, son enviados diplomáticos por el gobierno de Orcalia del Sur para hacerse oír en cuanto a la discusión sobre los proyectos de resolución de la sesión del Consejo de Seguridad, tratada en el punto 8, y es llamado a redactar un informe jurídico sobre la interpretación de los acontecimientos y la hoja de ruta a considerar para una salida transaccional dentro del marco de lo posible y en miras de proteger el interés nacional. Tenga en cuenta los conceptos de no intervención e intervención humanitaria. Entonces, acá ustedes, ¿qué pasa? Se van a encontrar ante una disyuntiva, un dilema, de permitir que se intervengan los asuntos internos, posiblemente a costa de que el Estado, y que principalmente el líder Al-Fabiar sea sometido eventualmente a una corte penal internacional por los delitos que cometió en ocasión de esta guerra civil, y eso obviamente ponderando una posible reconstrucción del Estado, ¿no? Porque si hablamos de que ese Estado se debe reconstruir a partir de los créditos que les otorgan estos organismos financieros, y para que eso suceda se necesita la autorización del Consejo de Seguridad, entonces se debe sopesar y se debe interpretar el concepto de interés nacional. Porque si el interés nacional es lo que dice el líder Al-Fabiar, entonces van a tener que bregar por la no intervención. Ahora, si el interés nacional es la prosperidad del Estado de Orcalia del Sur, eventualmente, entonces van a tener que defender una postura más intervencionista. Y en ese sentido van a tener que alinearse más a lo que resuelvan el otro Estado, que era el Estado de Argirópolis, ¿no? Que representaba obviamente a Estados Unidos y con su poder en el FMI y en el Consejo de Seguridad. ¿Se entiende el problema? ¿O hay alguna pregunta? Porque es la última clase y es el momento para definir estos temas. No, vamos a ver cómo se resuelve. Yo les voy a subir el PowerPoint. Yo ahora les voy a Haremos lo compartir un posible. poco. Yo ahora les voy a compartir un poco la pantalla. A ver. Este es el PowerPoint que voy a subir para que ustedes. Bueno, ya la clase pasada vamos a hacer un mini repaso. Hablamos, bueno, de la prohibición del uso de la fuerza, cómo está regulado dentro de la Carta, cuáles son sus excepciones, cómo funciona la legítima defensa preventiva, cuáles son las excepciones implícitas, cómo se encuentran reguladas las operaciones de mantenimiento de paz dentro de la Carta. Bueno, acá hay un poco de datos sobre su actualidad y cuál es el presupuesto y las fuerzas que son consignadas. ¿Qué se entiende por intervención humanitaria? ¿Cuál es la diferencia con el principio de responsabilidad de proteger, que fue adoptado de forma matizada en la Cumbre Mundial del año 2005 en la Asamblea General? Y acá les quería compartir un poco sobre el régimen de no proliferación también. De no proliferación principalmente nuclear, que encontramos una serie de instrumentos internacionales que comienzan en el año 1963. Nicolás el otro día recordaba lo que fue la crisis de los misiles cubanos de septiembre del 62, y eso generó una suerte de concientización en la comunidad internacional sobre el rol de las armas nucleares. Finalmente se adoptó un tratado en el año 63 sobre la provisión parcial de ensayos, parcial porque era sobre territorios determinados que pudiesen generar externalidades o costos al resto de los estados, es decir, se podían realizar ensayos dentro de cada uno de los estados que
buscasen digamos, obtener armas nucleares por vías legítimas, pero eso no podía generar responsabilidad en base a un daño que se ocasionaba a otro Estado, ¿no? Esto obviamente generó una carrera armamentista, porque todos los estados de la comunidad querían hacerse con armas nucleares, y finalmente se adopta, se adopta el TNP, que es la piedra basal del sistema del año 68. 191 estados son parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Yo diría que las excepciones más, o las ausencias más importantes son las de la India y Pakistán y la del Estado de Israel. Los tres son estados con armas nucleares. ¿Qué es lo que impone, o mejor dicho, cuáles son las obligaciones y qué distinciones hace el Tratado de No Proliferación del 68? Bueno, básicamente crea dos categorías de estados: los tratados con armas nucleares y los tratados sin armas nucleares. Los tratados con armas nucleares no pueden proveerle asistencia para el armamento nuclear a países sin armas nucleares. Eso es lo que dice el artículo 1. El artículo 2 primero crea un organismo internacional que es la Organización Internacional de Energía Atómica, que hoy dirige Rafael Grossi, un ex diplomático argentino, e impone también la obligación a los estados sin armas nucleares de someterse al régimen de salvaguardas de la OIEA. El régimen de salvaguardas, imagínense que para el año 68 se hacía más que nada a través de inspecciones en persona por parte de las autoridades de la OIEA, que a su vez la conformaban diferentes especialistas, científicos de los estados parte del tratado, y que obviamente respondían en última instancia a los estados que enviaban a esos representantes científicos, ¿no? Porque los científicos son científicos, pero también son contratados y pagados por los estados, generalmente de su nacionalidad. Entonces, esto es importante, ¿no? El régimen de salvaguardia se hacía a partir de inspecciones oculares, y en la actualidad esto ha ido evolucionando un sistema a través de radares y luego satélites. El artículo 3 es una suerte de compromiso, no es una obligación, sino un compromiso más que nada moral, de cooperación para usos pacíficos de energía nuclear. Usos pacíficos que de repente podemos entender, no sé, un hospital que se abastece de energía nuclear, una central nuclear que sirve para el complejo industrial de un estado que desarrolla su industria o un sistema de sustitución de ciertos bienes si se necesita. De hecho, la Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica se crea en el año 52, la presidencia de Perón, se crea en un contexto también, ¿no? Que la energía nuclear comenzaba a ser vista como un sustituto a los hidrocarburos y al crudo. Empiezan los primeros proyectos que hoy en día cuenta con 3 centrales nucleares. ¿Alguien sabe cómo se llaman las 3 centrales nucleares que hoy tiene Argentina? Está Atucha 1, Atucha 2, hay un proyecto para crear una Atucha 3, incluso hay negociaciones que se llevan adelante con Rusia hoy en día para que nos provean de algunos vectores, y luego está la central de Embalse, en Córdoba. Lo cierto es que la Argentina tiene una tradición en términos de desarrollo nuclear y de energía nuclear muy importante. El INVAP funciona muy bien, de hecho la Argentina exporta muchos de los insumos y de vectores que son adquiridos por diferentes empresas multinacionales. Shell adquirió hace 2 años uno de estos vectores que le ganó en la Argentina la licitación a empresas de Estados Unidos. O sea, en la Argentina el INVAP le abastece a la NASA. Estamos hablando de una industria en punta que tiene, de un nicho que encontró la Argentina y que en ese sentido es muy importante para nuestro país.
sorprendentemente, nuestro país no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear hasta el año 1994, presidencia de Carlos Menem, y esto se debía, más que nada, a una suerte de mini guerra fría con Brasil, porque Brasil también se encontraba desarrollando su complejo nuclear y existía la posibilidad, o mejor dicho, dentro del sistema de defensa se consideraba que una hipótesis de conflicto con el Brasil no estaba tan alejada. Entonces, finalmente lo que se decide, tanto la Argentina como Brasil, y más que nada luego de lo que fue la transición a la democracia de ambos países, en el año 1985 suscriben los presidentes José Sarney y Raúl Alfonsín la declaración de Foz de Iguazú, en donde se comprometen a llevar adelante instancias o mecanismos de cooperación bilateral en materia nuclear. Y con los años se crea un organismo que se denomina la ABAC, con doble C, que básicamente es un sistema de supervisión bilateral con que cuentan ambos estados en sus centrales nucleares, justamente para poder conocer sobre el estado y el avance de la tecnología nuclear con la que cuenta cada estado. Entonces, bajo ese sistema existe un manto de protección sobre la imposibilidad de que ninguno de los estados desarrolle armas nucleares. Y eso finalmente, para poder ingresar dentro del TNP, como es un mecanismo de inspección bilateral que se aparta del multilateral del Tratado de No Proliferación, requirió de diferentes acuerdos con la OIEA, justamente. Y hoy en día la ABAC es un ejemplo de cooperación bilateral en materia nuclear y de supervisión bilateral que, por ejemplo, lo quieren llevar adelante y utilizar como paradigma para el caso de Pakistán e India, ¿no? Que, como les dije, los dos son estados con armas nucleares. Y los dos cuentan con la misma potencialidad nuclear. La India tiene mayor potencial para llegar en tiempo a Islamabad que Pakistán a Nueva Delhi. Es la única diferencia. Pero tienen, creo que los dos, alrededor de 160 cabezas nucleares. El cuarto artículo del TNP le confiere a los estados parte el derecho a desarrollar, reconoce el derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, también bajo este compromiso de cooperación que impone el artículo 3. Y esto es importante, el artículo 6, los estados con armas nucleares se comprometen de buena fe a iniciar negociaciones para la reducción y liquidación de sus arsenales nucleares. Bueno, a la fecha ningún estado que adquirió armas nucleares renunció de tener armas nucleares, básicamente. Entonces, hubo un caso que yo les diría que fue sentenciatorio para entender qué sucede cuando un estado, si bien no tenía armas nucleares, se encontraba muy cerca. Y es el caso de Libia, Gaddafi, que ustedes saben en el 2011 terminó siendo objeto de un desfile por parte de un cortejo con su cuerpo que lo pasearon por Trípoli a consecuencia de la primavera árabe. Todos los insurrectos que se habían levantado en armas y que llevaron a la guerra civil que dura hasta el día de hoy, justamente muchos dicen que si Gaddafi hubiese adquirido armas nucleares, su suerte hubiese sido otra. Bueno, es contrafáctico, pero lo cierto es que la capacidad de negociación que te dan las armas nucleares es innegable. Y ahí tenemos el caso de nuestro amigo, bueno, no es ningún amigo, es un personaje bastante complicado de tratar, me imagino, que es Kim Jong-un, el jefe de Estado de Corea del Norte. Corea del Norte adquiere sus primeras armas nucleares durante la década de los 90 y a la fecha tiene incluso potencial nuclear para llegar a la costa oeste de los Estados Unidos, llega hasta California. Entonces tiene misiles intercontinentales, y eso ya es un tema bastante complicado. Imagínense que pone los pelos de punta
desde Clinton para acá a todos los presidentes de Estados Unidos, y que lo cierto es que en el juego político Kim Jong-un les ha ganado a todos, ¿no? Desde esta idea de que Corea del Norte no solo que no desiste en su programa nuclear, sino que lo amplía constantemente y amplía su capacidad de alcance. Ahora no te meten una bandeja en el aro, te meten un triple. Entonces, eso es importante. El Tratado de No Proliferación cuenta con conferencias de revisión y conferencias preparatorias. La más destacada es en el año 2010, una que se lleva adelante después de lo que fueron las gestiones de Obama durante el tratado que se concerta con la República Islámica de Irán, el famoso tratado P5+1, y esta idea de que Irán podía desistir de su programa nuclear para obtener un arma nuclear, que al día de hoy dicen que no la tiene. Lo cierto es que un rol muy importante de diferentes ONGs y de la Cruz Roja Internacional, o el Comité Internacional de la Cruz Roja, llevaron a que en el año 2017 se firme un tratado de prohibición de armas nucleares. ¿Ustedes creen que lo firmó algún estado que tiene armas nucleares, el tratado de prohibición de armas nucleares? No, ninguno. Ninguno lo firmó. Mirá, acá está el gráfico. La Argentina lo firmó y creo que por vergüenza retiró la firma, no lo ratificó todavía. En amarillo están los estados que lo firmaron y en verde los estados que lo ratificaron. En cambio el TNP, bueno, tienen ahí, es como un turquesa. Yo soy medio ciego y por ahí también un poco daltónico. Creo que es como turquesa que tienen Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Son los estados fundadores del TNP y estados más que nada que impulsaron este proyecto. Los estados en azul son o bien estados que ingresaron luego, como la República Popular China, o el caso de Francia, que se retira en un momento del TNP y luego vuelve a suscribirlo. Y luego en rojo, los estados que no han ratificado el Tratado de No Proliferación Nuclear y que cuentan con armas nucleares. Perdón, no todos cuentan con armas nucleares. Los únicos 3 que cuentan con armas nucleares en rojo son Israel, que está muy chiquitito ahí, no lo puedo ampliar, pero bueno, Israel, Pakistán y la India. Luego, Bangladesh tampoco lo ha firmado, y el otro es Sudán del Sur, que tampoco lo firmó. Hoy Sudán del Sur está dentro de la nómina de estados villanos por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en verde más oscuro son los estados que cuentan con un programa nuclear desarrollado, pero únicamente a los fines civiles, ¿no? En verde más oscuro dentro de África del Sur, en el caso de Sudáfrica, que también en un momento se especulaba con que Sudáfrica podía desarrollar un potencial nuclear importante, y en América Latina el caso de Brasil y Argentina, ¿no? Y luego existen tratados regionales de prohibición de uso de armas nucleares. En el ámbito interamericano, el Tratado de Tlatelolco, y del Pacífico sería el Tratado de Rarotonga. Las ciudades que eligieron para firmar los tratados son particulares. Tlatelolco tengo entendido que es México, Rarotonga, la verdad que no sé. Pero lo cierto es que, el Tratado Antártico también prohíbe, a partir de uno de sus protocolos adicionales al tratado, la prohibición de uso y explotación de recursos naturales únicamente a los fines pacíficos, y con comisiones de científicos en el continente antártico y en sus espacios marítimos. Cualquier ensayo nuclear dentro de este territorio que tiene un régimen particular, no sé si van a llegar a ver con Romina sobre el Tratado Antártico, pero básicamente lo que sucede en la Antártida hoy en día es que es un espacio mundial, un continente en realidad, en donde los estados que forman parte del Tratado Antártico, que se firma durante la década del 50, la Argentina es uno de los estados que lo suscribe,
deciden, si bien declaran su soberanía sobre partes de estos territorios, hoy la Argentina, por ejemplo, incluye dentro de sus mapas, de su cartografía y incluso de nuestra constitución, la plena vigencia de la soberanía argentina sobre la Antártida, o sobre su espacio antártico. Lo que existe a la fecha es la famosa cláusula paraguas, como le dicen, ¿no? Que es la imposibilidad de que entre los estados que firman y son parte del Tratado Antártico, de llevar a instancia internacional sus reclamaciones territoriales sobre cada uno de los espacios que consideran ser sus territorios, ¿no? Entonces es como que existe una suerte de mantra que impide cualquier reclamo en instancia internacional. Y eso se encuentra vigente, y lo cierto es que a la fecha no se ha producido hasta ahora ningún intento concreto por parte de ningún Estado de desistir de esta cláusula, ¿no? La cláusula paraguas, como le dicen. Lo importante es cuando hay diferentes protocolos que son adicionales al Tratado Antártico, más que nada los que hacen a la explotación de sus recursos naturales, que se han firmado durante la década de los 90 y que imponen por 50 años la imposibilidad de extender esas investigaciones y la explotación directa de esos recursos naturales. Más que nada es muy rica en materiales, en lo que se dice en piedras raras e hidrocarburos, la Antártida, ¿no? Igual que el Ártico. El Ártico tiene un régimen diferente, de hecho no existe un tratado único como la Antártida. Entonces se ha explotado, y a la fecha, si bien se reconocen los diferentes estados su soberanía sobre ciertos territorios del Ártico, lo cierto es que también hay una gran crisis en auge en torno a la militarización del Ártico. De hecho, hoy, por ejemplo, Rusia cuenta con un comando de tropas para movilizar en el Ártico en caso de que haya un conflicto con los Estados Unidos, más que nada, porque no se olviden que ahí en el norte están todos muy cerca, bien arriba, pero están prácticamente, tienen una frontera ahí. En cambio, en la Antártida, la prohibición de explotación de los hidrocarburos se extiende por el plazo de 50 años. Y bueno, pasados los 50 años se tendrá que revisar el espíritu de este tratado, ¿no? Que obviamente todos los especialistas dicen que ahí va a tener una injerencia muy importante la República Popular China, que hoy no es parte del Tratado Antártico. Y el Tratado del Mar, o el Tratado, la CONMEMAR, la Convención de Derecho del Mar, también prohíbe en alta mar cualquier ensayo nuclear. De hecho, incluso fue objeto de muchas reclamaciones internacionales el famoso caso del Rainbow Warrior, que era un buque de la ONG Greenpeace, que fue atacado dicen que por un ensayo nuclear que estaba realizando Francia en el Océano Índico. Entonces, Greenpeace inicia una acción ante un tribunal arbitral contra Francia, y bueno, finalmente se vio satisfecha por una indemnización que le pagó Francia a Greenpeace, pero es muy importante tener presente el tratado de la Convención de Derecho del Mar. Bueno, ahí está más o menos el arsenal nuclear de cada estado. Hoy, bueno, los números están un poco desactualizados. Es de mayo del 2019. Rusia y Estados Unidos son un poco mentirosos los números, porque lo que tiene Estados Unidos es mejor tecnología, y dentro de un mismo cohete nuclear tiene diferentes cabezas nucleares, ¿no? Entonces, con un solo misil tiene 4 o 5 bombas nucleares. En cambio, Rusia tiene, por los diferentes acuerdos que se firman entre Rusia y los Estados Unidos, que datan de la década del 70, los famosos acuerdos SALT, que tuvieron luego también diferentes reediciones, SALT 1, 2, después la conversión es START, y finalmente en el año
¿Cuándo se firma el Tratado de Cielos Abiertos que se retiran ambos estados el año pasado? El Tratado de Cielos Abiertos es un tratado que permitía bilateralmente que tanto Estados Unidos como Rusia se realicen inspecciones aéreas sobre sus territorios, ¿no? Sobre su espacio aéreo, para conocer si tenían o no armas nucleares. Entonces, una suerte de mecanismo para evitar la desconfianza mutua. Entonces, sobre el territorio de la Unión Soviética sobrevolaban los famosos aviones U-59. De hecho, hay un caso muy conocido que finalmente lo derriba el Ejército Rojo y toman prisionero al piloto, y bueno, se produce todo un problema en el Consejo de Seguridad en el año 59. Y sobre los Estados Unidos lo mismo, ¿no? Había diferentes inspecciones que realizaba la Unión Soviética. Bueno, ese tratado se firma y duró unas 3-4 décadas, hasta que el año pasado se retira el presidente Trump y bueno, dejó de tener vigor. Bueno, esto es un poco, quizá, para entender cómo se mide el apocalipsis, ¿no? En términos de tiempo. O sea, este es un reloj muy conocido, es el Doomsday Clock, lo publica una revista de científicos de materia atómica, y calcula cuántos minutos faltan para el Armagedón nuclear. Fíjense que, y esto lo hace a través, bueno, de diferentes datos que mensura y tiene diferentes ponderaciones. En el año 91 nos encontrábamos, fin de la Guerra Fría, a 17 minutos, y se dice que para el año 2020 estamos a 100 segundos de la catástrofe nuclear. Y esto es más que nada por el retiro y la falta de acuerdos que existen en torno al rol que va a tener China dentro del régimen de no proliferación, y cómo puede llegar a ser parte dentro de las conversaciones que se llevan adelante bilateralmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que ahora el potencial militar que tiene China requieren que se siente también en la mesa de diálogo, y que a la fecha eso no se ha producido. Entonces Estados Unidos tiene armas nucleares, por ejemplo, en Japón, y eso genera una situación bastante discordiosa, y es por eso que por momentos Xi Jinping apoya al régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte, y todo esto genera una crisis que no ha sido resuelta, y menos aún durante la pandemia. Bueno, sobre terrorismo, ¿y qué hora es? A ver, bueno, 9:15. Voy a hablar un poco sobre esto, y después les voy a dejar el PPT y les voy a subir material. Para que ustedes puedan leerlo y entender y resolver el problema. Esto les puede servir para el ensayo, y para, si es de su interés, también para entender cómo funciona el tema del terrorismo a nivel internacional. No existe un tratado único ni una definición única sobre terrorismo. Sí hay diferentes resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, o diferentes instrumentos en materia de aviación que prohíben, por ejemplo, el sabotaje de aeronaves, y condenan cualquier acto. De hecho, se lo considera un delito internacional al terrorismo. No así un crimen internacional. El Estatuto de Roma no lo considera un crimen internacional, pero sí, obviamente, es perseguido dentro del derecho interno de cada uno de los estados, y existen diferentes mecanismos de cooperación en materia penal para poder extraditar a cualquier perpetrador de actos terroristas, ¿no? El caso argentino quizá sea el más polémico dentro del subcontinente. La Argentina tuvo 2 ataques terroristas en la década del 90 que dejaron más de 200 muertos, ambos. Uno fue a la Embajada de Israel y otro a la AMIA, ¿no? Lo que habrán conocido como el atentado a la AMIA. Y bueno, eso llevó a diferentes eh, creaciones de una UFI, de una unidad fiscal autónoma, de la Procuración General de la Nación, que, bueno, el fiscal Nisman, entre otros, fue uno de los que tuvo a cargo esa unidad, y obviamente eso ha traído muchas controversias
con la República Islámica del Irán, ¿no? Porque existe esta cuestión de, eventualmente, la línea de investigación que se seguía en torno al atentado a la AMIA indicaba que había elementos chiitas, de la comunidad chiita en Argentina, y que obviamente se vinculaban con la República Islámica del Irán, y que fue uno de de los miembros del gobierno de Irán, que se llamaba Rabani, que había facilitado el coche bomba, ¿no? Que había llevado adelante toda esta operación. Bueno, esa era la hipótesis de investigación del fiscal Niman, y que luego, a raíz de un memorándum que se firma durante la presidencia de Cristina Kirchner, y que tenía el canciller Héctor Timmerman a la cabeza, se firmó un memorándum para poder facilitar justamente el tema de la investigación. Se creaba una comisión que investiga al respecto, y que pudiese eventualmente ir a tomar declaración indagatoria a los acusados a Irán. Eso fue visto como como un acto de, eh, encubrimiento, más que nada siguiendo una hipótesis en donde se decía que se hacía a cambio de facilitar cierta logística en materia nuclear a Irán, y a cambio de la compra de remanentes agrícolas que tenía el Estado argentino. Bueno, ustedes saben cómo termina el tema, pero era, digamos, la hipótesis de Nisman, y fue a lo que al día de hoy se mantiene aún, eh, digamos, no ha prosperado esta denuncia, ¿no? De hecho, tengo entendido que han resultado sobreseídos a quienes se los acusaba de este encubrimiento. Pero bueno, es un tema de actualidad nacional, y hay que saber por qué a veces se producen las grandes disputas en política interna, y que están atravesadas también por el derecho internacional. Y en el caso del terrorismo en la Argentina, bueno, independientemente de lo que uno pueda o no saber, creo que la mayoría sabemos muy poco sobre la investigación en general, que tengo entendido que más de 30 cuerpos, la investigación sobre los atentados a la AMIA, pero que es importante entender estas dinámicas, ¿no? Y cómo el terrorismo se lleva también a la agenda interna. Dentro de Naciones Unidas se ha creado lo que es la agencia, el Centro de Naciones Unidas de Contraterrorismo. El principal impulsor fue Arabia Saudita. Arabia Saudita, que sigue una línea, digamos, tradicional wahabista del islamismo sunita, y que en cierta forma busca perseguir todos aquellos, o todas aquellas interpretaciones radicalizadas del mundo islámico y de la religión y del Corán, más que nada, que han tenido diferentes grupos que, como les dije la clase pasada, sus principales ideólogos partían de lo que se había conocido como la Hermandad Musulmana, que se funda en el año 1928, ¿no? Entonces de ahí surgen tres corrientes, eh, una de ellas en Pakistán, otra de ellas en Egipto, y otra de ellas chiita a partir de la revolución iraní en el año 79, y bajo este mantra se entiende que Arabia Saudita busca, de cierta forma, perseguir cualquier interpretación radicalizada de esta religión, ¿no? Y obviamente los atentados del 11 de septiembre fueron un cortaplumas para todo esto. En la resolución 1373 condena el terrorismo, cualquier acto de terrorismo. Recordemos que ya se habían producido atentados en las Torres Gemelas en el año 93, un coche bomba similar al que luego sucede en la AMIA, con la salvedad que en ese caso no había, o sea, a la persona que finalmente se la condena era uno de los miembros que había padrinado a Bin Laden, y se lo considera como el autor ideológico de Al Qaeda, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. Era un personaje bastante particular porque estaba ciego. Era uno de estos con todo el manto que los cubre
a estos, que era un imán del islamismo, y bueno, ahora no recuerdo el nombre. No se adoptó una convención única sobre terrorismo justamente por la dificultad de definir el terrorismo, ¿no? En Occidente se dice que, más que nada, el rol que llevan adelante las Fuerzas Armadas durante los conflictos armados. Y acá entran en juego directamente las convenciones de Ginebra y de La Haya, ¿no? O sea, si las actividades de las Fuerzas Armadas eventualmente pueden ser consideradas como terrorismo, entonces, bajo ese prisma podría decirse que, no sé, que algunos de los actos cometidos por Estados Unidos en Vietnam, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, un muy buen documental sobre la guerra de Vietnam, que estaba en Netflix, creo que ahora lo sacaron, que dirige Kent Burns, y explica lo que fue un asedio, destrucción y, bueno, ejecución a civiles durante la invasión a una aldea que se llamaba My Lai, como Milley, el economista con la peluca, pero con A, y que, bueno, eventualmente el jefe de este operativo fue condenado en Estados Unidos, después fue amnistiado, bueno, entonces dicen que esos actos podrían ser considerados como actos de terrorismo, o por ejemplo en Afganistán hace unos años se bombardeó una base, o mejor dicho, un hospital de Médicos Sin Fronteras, que era personal civil que llevaba adelante trabajos de asistencia humanitaria en un territorio en conflicto armado, y que bajo ese prisma se podría entender ese ataque, ¿no?, como un acto terrorista. Entonces, esto es lo que proponen, por ejemplo, los países de la Organización de la Conferencia Islámica. Y acá está una cuestión pura y exclusivamente semántica. Occidente, en el instrumento que hasta hoy propone para adoptar la Convención contra el Terrorismo, propone justamente el siguiente párrafo, ¿no? Las actividades de las Fuerzas Armadas durante un conflicto armado quedarán fuera de los alcances de este convenio. Y del lado de la Organización de la Conferencia Islámica, el tratado propone otra redacción, que es que las actividades de las partes durante un conflicto armado quedarán fuera de los alcances de este convenio. Entonces está esta cuestión de que, ¿qué se entiende por parte?, ¿no? Porque si por parte entendemos, por ejemplo, a ciertas fuerzas de seguridad que entran dentro de la esfera de ciertos estados de Medio Oriente, imagínense el caso de la Guardia Revolucionaria en Irán, ¿no? Es el caso más prominente, o de la guardia que tenía Saddam Hussein en Irak. Entonces, bajo ese prisma, si eso se entiende por parte, entonces queda excluido todo lo que sería la cooperación que le brinda Irán a Hezbollah y a Hamas en Líbano y en el territorio ocupado de Palestina, y en el conflicto con Israel. Entonces, bueno, eso no sería terrorismo, y justamente para Estados Unidos eso es terrorismo. De hecho, ambas organizaciones son consideradas como organizaciones terroristas. Entonces, bueno, es algo muy difícil sobre lo cual se pueda llegar a un acuerdo. Y después, bueno, el crimen organizado transnacional. La verdad que me gustaría hablar, podrías hacer una clase más. Nos quedamos sin tiempo para hablar de crimen organizado internacional. Muy rápidamente, está la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional. Ha sido ratificada por 190 estados y existen 3 protocolos, ¿no? 3 protocolos adicionales contra el tráfico de personas, contra el contrabando y el tráfico de migrantes, que cuenta con 149 estados parte, y un protocolo adicional sobre la regulación del tráfico de armas, que cuenta con 118 estados parte. La Convención de Palermo define grupo delictivo organizado, no define crimen organizado transnacional, pero sí define grupo delictivo organizado y grupo estructurado. Y uno podría entender que el crimen organizado transnacional, o que una organización criminal transnacional, es justamente un grupo delictivo organizado o un grupo estructurado cuyos efectos, consecuencias jurídicas y diferentes actos puedan tener repercusiones o incidencias en otro estado, ¿no? Y trasciendan las fronteras nacionales, justamente. Y eso ya
hace que devengan en una organización criminal transnacional. Entonces, bueno, ahí dice, grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. Lo importante aquí es que se crea dentro de las Naciones Unidas la oficina contra el delito y la corrupción, ¿no? Que es con las siglas UNODC, y que a la fecha ha tenido un rol muy importante, por ejemplo, para crear como uno de los objetivos de desarrollo sostenible la necesidad y el rol que cumple esta suerte de red internacional contra el crimen organizado transnacional, el objetivo 16, que es justamente la paz, la justicia e instituciones sólidas para el desarrollo, dentro de la Agenda para el Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Dije varias veces desarrollo, pero bueno, es una palabra recurrente. Y el último gráfico por ahí para compartirles un poco sobre cómo funcionan las redes de crimen organizado transnacional, que tiene que ver obviamente con el régimen de estupefacientes y sustancias psicoactivas y psicotróficas. De hecho, hay una convención que justamente prohíbe cualquier producción, incluso producción, almacenamiento, tráfico, facilitación, distribución de este tipo de sustancias. Y esto es más que nada un régimen que se lo entiende como prohibicionista de las drogas, ¿no? Que obviamente tiene un impacto muy sólido en la región, muy importante, y que crean redes, ¿no? A ver, redes que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, en donde las organizaciones, por ejemplo, de crimen organizado destinado al narcotráfico, se abastecen de armas, que las obtienen en mercados negros, mercados ilegítimos, ilegales, que tuvieron un impacto muy fuerte, por ejemplo, luego de lo que fue la disolución de la Unión Soviética y el remanente que tenía la Unión Soviética de los famosos AK-47 que luego se transportaban ilegalmente a América. El caso quizá más resonante dentro del hemisferio es el famoso escándalo Irán-Contras. No sé si oyeron hablar del escándalo Irán-Contras. Hay varias películas que lo explican, pero que fue, a ver, Estados Unidos estaba entrenando un grupo de mercenarios que iban a derrocar al gobierno sandinista que había tomado el poder en Nicaragua en el año 1979. Entonces, para hacerles de armas a este grupo que se los conocía como los Contras, tuvieron que llevar adelante un acuerdo con Irán dentro de lo que era la guerra entre Irán e Irak, para que Irán, a cambio de liberar a los prisioneros, no sé si me siguen, pero de liberar a los prisioneros que habían tomado como rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, el famoso caso Estados Unidos contra Irán, que llega a la Corte Internacional de Justicia. A cambio de eso, Estados Unidos le compraba armas a Irán y la CIA le facilitaba esas armas a los contras que estaban luchando contra el sandinismo en Nicaragua. Una cosa insólita, ¿no? Pero bueno, así se crean las redes y también tienen connivencia con agencias estatales y agencias de inteligencia. Así que bueno, esa es la anécdota quizá más importante. Es un mercado, obviamente, que mueve una suma de dinero exorbitante, y que va a seguir así, porque lo cierto es que hoy en día todos los indicadores llevan a entender de que el crimen organizado se adapta al entorno, ¿no? Entonces, bueno, durante la pandemia no hubo, si bien bajaron, por ejemplo, algunos indicadores como homicidios
per cápita o homicidios cada millón de habitantes, pero se han evolucionado los delitos y los crímenes vinculados, por ejemplo, a las redes cibernéticas o a los diferentes grupos que operan en los mercados ilegales a través de Internet, que también se puede adquirir, por ejemplo, estupefacientes a través de Internet, de lo que es la Deep Web. Y bueno, esos números también son mucho más difíciles de poder concertar una forma de prevenir y erradicar y perseguir estos delitos cuando lo cierto es que la tecnología que se utiliza es de un nivel de avanzada que es difícil de detectar, ¿no? Si bien muchos estados cuentan con el material como para poder saber cuándo se produjeron esos casos, es muy difícil llevar adelante una tarea de prevención, ¿no? Pero bueno, es un tema que quedará para algún curso, para algún posgrado o para una charla que quieran tener y que bueno, me gustaría poder seguir en contacto si les gustó la materia, si no les gustó. Espero que les vaya bien en el problema 4 y en la carrera, y que se reciban y que bueno, nos podamos ver algún día amistosamente. Así que los quiero saludar y desde ya cualquier pregunta, bueno, no puedo saludar a Lina, que es nuestra alumna internacional, invitada, y que no está presente, pero bueno, estoy seguro que lo va a poder hacer Romina. Así que, bueno, cualquier pregunta ya saben, me pueden escribir por el campus. Se extendió el plazo de entrega del trabajo hasta el día 12 de junio, no de mayo, de junio. Ahora lo voy a corregir, Ailén, y les voy a subir el material. No va a ser mucho material. Yo no quiero que ustedes se rompan el cráneo con este problema, que quiero que salgan un poco por ahí de lo que están acostumbrados a hacer en los parciales o en otras materias que se les pide quizá una suerte de enciclopedia jurídica para hacer los exámenes. No quiero que me copien el manual ni que lo que dicen los ejercicios, sino que sean ustedes mismos y que bueno, puedan hacer un raciocinio y una elaboración con su propia impronta. Así que bueno, para eso estoy por el campo, me pueden escribir y les voy a subir, bueno, lo que dice que es bibliografía obligatoria lo voy a subir y también algún que otro texto, más que nada sobre este tema del Fondo Monetario y sobre terrorismo y bueno, el uso de la fuerza y excepciones. Si hay otra literatura que de repente precisen, también les puedo acercar material adicional, pero es obviamente a criterio de ustedes. Así que bueno, Ailén, Federico y Nicolás, les mando un saludo y nos estamos viendo algún día por la facultad. Bueno, muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta, es ahora y bueno, gracias también. De nada, Federico, en realidad es nuestro trabajo y estamos para eso, ¿no? A pesar de la virtualidad, yo creo que hemos podido más o menos, fuimos pocos, pero fue un curso que estuvo presente, con las cámaras encendidas, participó, preguntó, y bueno, eso se considera también. Sí, muchas gracias, doctor, tanto por su tiempo como por su buena predisposición de siempre. La verdad que las clases fueron bastante amenas. Creo que todos coincidimos en eso. Sí, sí, la Muchas verdad que gracias. sí. Sí, totalmente. Es una linda materia, también le ponen mucha onda, tanto usted como Romina. Bueno, muchas gracias, me voy a emocionar. Pero bueno, la verdad es que a veces, incluso a pesar de toda esta situación, tratamos de dejarlo mejor y bueno, que a ustedes les quede algo. Si bien es difícil que por ahí se dediquen a esto, o ustedes particularmente no pueden o no gustarles la materia, yo creo que a todos de cierta manera les puede atraer porque tienen muchos temas de interés general y en la praxis lo cierto es que quizá no sea tan, ¿cómo decirlo?
relevante en el día a día como algún civil o como el derecho penal o el derecho laboral, pero si es de su interés pueden obviamente escribirme y yo les puedo hacer cualquier recomendación, y lo mismo Romina y Fabio. Así que bueno, les envío un saludo y nos estamos viendo pronto, en algún momento. Bueno, Mil Chao. gracias. abrazo grande. Un placer, Igualmente. doctor. Gracias.